Hola Acuario, buenos días, bienvenido a la Lía Astral, qué placer y qué bendición estar leyendo nuevamente para ti, me encanta esto y te recuerdo que te quiero muchísimo. Hoy vamos a hacer este especial llamado Esto quiere decirte de esa persona pero no se atreve, no sabe cómo, no puede, no sé si es que están en contacto cero, si la relación está caída, pero o hay timidez o problemas de comunicación, pero algo te quiere decir, no sabe cómo y aquí lo vamos a stalkear. Bueno, recuerda que esta lectura es general. Si ya quieres algo privado, en mis redes sociales y en mi primer comentario están mis datos de contacto. Y toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar y siempre escucha a tu ascendente. Si quieres saber sobre economía, ve a tu tarot semanal y si estás solterito y nadie te importa, ve a tu especial amor. Esta lectura tiene dos partes, mensaje general para todas las áreas de tu vida de parte de los angelitos y la respuesta. Déjame ya mismo una petición que quieras hacerle al universo y con todo el gusto voy a orar por ti. La naturaleza te dará vitalidad. Bueno, yo no sé, pero siento que algunos de ustedes están atravesando por situaciones, ¿cómo te diré yo? Situaciones de salud bastante, bueno, en algunos casos delicada, pero en otras yo veo que algunos están presentando síntomas, no sé, respiratorios, gastrointestinales, tos, no sé, pero que ya llevan mucho tiempo y la situación no mejora. Me dice que te hace falta contacto con la naturaleza y que también sería bueno que te hicieras una armonización con plantas amargas. Esto puede ser, por ejemplo, unos 3 días con romero, con salvia, ¿sí? Y otros 3 días con plantas dulces, con flores, canela, manzanilla, ¿sí? Entonces siento que necesitas volver a conectar con esta esencia de la naturaleza para poder recargarte. No sé por qué se me viene el elemento agua, si puedes ir a cascadas, a ríos, al mar, si tienes el privilegio, la bendición de tenerlo cerca, hazlo, porque siento que te va a recargar muchísimo de energía y te va a hacer súper bien. Entonces, esto para ti, mi cielo. Y decreta sanación. Di estoy sano, estoy sana. Escríbelo en los comentarios porque cuando escribimos traemos eso del plano espiritual al plano físico, ¿sí? Y si es una personita de tu familia que está enfermito o enfermita, escribe fulanito de tal, te declaro sano desde hoy. ¿Listo? Bueno, tu obediencia es poder. Mira que a veces para poder recuperar nuestra salud tenemos que hacer cambios en nuestra vida que implican apoderarnos o apropiarnos o empoderarnos de comer bien, hacer ejercicio, seguir nuestros tratamientos, meditar, alejarnos de personas tóxicas. Me dice, ¿tú hiciste acuerdos de que este año cambiarías tales cosas? Pues entonces es momento de que lo sostengas, es momento de que te mantengas en ello y pues puedas ver los resultados. Finalmente te dice, tu valor servirá al inocente. Veo que hay una personita de tu familia o un círculo social muy cercano que necesita sentir tu respaldo. Hay alguien que probablemente en estos días te contacte o ya te ha estado contactando diciéndote, hey, hablemos, cuando nos vemos, necesito contarte algo, o que le ves como un poquito de ala caída, búscale. Búscale y escúchale porque en estos tiempos de depresión tenemos que apoyarnos, ¿sí? No te vayas a arrepentir después. Tú sabrás por quién te estoy hablando. Bueno, pasamos en este momento a la parte de la respuesta a la pregunta en cuestión y te invito ya mismo que vayas y hundas ese botón de suscribirse para que puedas participar en el sorteo de nuestras 2 lecturas y que actives tu campanita para que te llegue la notificación de los en vivo. Iniciales importantes estos días en el amor, la letra K, la B, la Z, la H, la X. Recuerda que esa puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Mensaje del oráculo canalizado por el ángel de los hijos. ¡Wow! Veamos, nos dice, si tienes hijos ya existentes, dice que van a estar bien o podrías estar próximo a tenerlos, ¿sí?
Si no está dentro de tus planes, creo que es un claro y directo mensaje para que te cuides. Vamos a ver ahora la respuesta de la pregunta, ¿qué es lo que esta persona quiere decirnos y no se atreve? Recuerda que esta lectura puede ser para tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Recuerda seguirme en redes sociales. Y di el nombre completo de esa persona en tu mente ya mismo. Esto quiere decirte respecto a lo que siente, a lo que piensa, a lo que quiere. Salió una carta más, pues la voy a sacar. Porque nunca nada, absolutamente nada es coincidencia. Veamos qué signos hay. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Sagitario, ¿sí? Muy claro acá. También está Libra, Piscis. Aquí tenemos a Tauro, a Aries, ¿listo? Y allá tenemos Escorpio. Entonces, súper. Creo que Escorpio no se alcanza a ver muy bien, pero acá lo tenemos, ¿ok? Bueno. Metemos un poquito más las cartitas para que ustedes puedan verlas todas. Bueno. En cuanto a lo que esta persona siente y no te dice, iniciamos con este 10 de bastos invertido. Esta es una carta que nos representa una persona que quizá tomó distancia, porque en general nos habla acerca de los viajes, ¿sí? Y me dice, alguien tomó distancia física o emocional y definitivamente le fue como un poquillo mal. No diría como perro en misa porque me parece un dicho terrible, pero si le está yendo mal o le ha ido mal, se arrepiente de esa distancia. También esta carta de acá me habla de una persona que está atravesando un proceso de sanación, ¿sí? Sus sentimientos siento que necesitan sanar. De esto nos habla este arcano mayor, el áquer o el diablo, de la sanación, de la curación. Es una persona que se encuentra lastimada, pero es como cuando te haces el harakiri. Él mismo o ella misma ha causado estar en la situación donde en este momento se encuentra, ¿sí? Ya que, de hecho, esta persona probablemente se alejó de ti o ha tomado una actitud hostil y se mostraba como si hubiese tomado la mejor decisión, como si realmente estuviese determinado, pero este es el momento en el que todo esto le ha pasado factura. Esta carta de este 7 de copas invertido también nos puede estar hablando de una situación en la cual la determinación no necesariamente nos conduce a los buenos momentos, porque de hecho aquí está la carta de la rueda de la fortuna invertida. Sus pensamientos es que necesita alejarse de todo aquello que no le trae paz y tranquilidad en este momento, ¿sí? Veo que esta persona está pensando en hacerte una propuesta y dentro de esa propuesta está básicamente el iniciar de cero o el iniciar una nueva etapa de la relación en la cual tome distancia de personas relacionadas con su trabajo, ¿sí? O personas relacionadas con toda la vida social nocturna que definitivamente le estaban llevando por una especie de mal camino. Veo que o era una persona muy influenciable o una persona que se dejaba manipular o le dedicaba demasiado tiempo al trabajo y por eso también tomó distancia y ahora se arrepiente. Esta persona quiere llegar con esta propuesta, ¿sí? Representada por este 3 de oros. Una propuesta a través de la cual busca es recuperarte. ¿Qué es lo que esta persona quiere? Romper la inestabilidad representada por este 8 de oros invertido. Esta persona tiene una percepción de ti acerca de que eres como esta reina de oros, que eres una persona noble, de confianza, instruida, capaz de salir adelante, capaz de sacar sus sueños adelante como sea. Y básicamente ahora se está dando cuenta de todo lo que vales. Lógicamente, a veces por el orgullo no sabe cómo decirte estas cosas. Quizá a veces lo tenga en la punta de los dedos para enviar en un mensaje de texto o en la punta de la lengua para llamarte o decírtelo de frente. Pero yo veo que aquí hay una carta de orgullo. Aquí el problema no es que sea tímido. Aquí el problema es que es un orgulloso o es una orgullosa que definitivamente le cuesta aceptar que
se ha equivocado contigo, ¿listo? Entonces, bueno, dejemos a cada quien que viva su proceso, ¿sí? Esto me habla en serio aún de personas que son débiles de carácter, ¿sí? Porque el más fuerte de carácter no es el que va gritando, sino el que tiene la capacidad de afrontar sus hechos, sus actos. Quiero que en este momento vayas a tu signo ascendente a complementar esta lectura. Si no lo conoces, en mi primer comentario hay un link a un video que hice con todo el amor para que tú lo sepas, porque si no tu lectura siempre va a quedar a medias. Si no conoces finalmente tu ascendente, quiero que vayas al último video de Capricornio y que allí complementes esto. De ambas, toma lo que te resuene y libera el resto al universo, porque esto es general. Y si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas conmigo cada mes, cumple todos los requisitos que te voy a decir. Suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, escribe la palabra flor en los comentarios y pues eso. Recuerda ir a Capricornio. Sígueme en mis redes sociales y invita a tus amigos para que todos los días seamos una comunidad más grande que pueda apoyar a nuestros perritos y gatitos, y también comparte este video. Te quiero mucho y te llevamos todas nuestras patitas y yo en mi corazón.